En el funeral de mi padre, con la tierra aún fresca sobre el ataúd, mi marido se inclinó hacia mí. No me susurró, te quiero. Me susurró que había cambiado las cerraduras biométricas del ático Zenit, valorado en 25 millones de euros. Y luego, el ultimátum. O le cedía todos los derechos de gestión, o pedía el divorcio. No lloré, no grité, simplemente me eché a reír. Una risa fría, dura, que rebotó contra las lápidas. Porque Tyler creía que acababa de darme jaque mate. Lo que no sabía era que acababa de gastarse 700.000 euros en robar una propiedad que legalmente no existe. ¿Alguna vez te han dado la patada cuando estabas en lo más bajo, en el fondo del pozo? Déjame un comentario y cuéntame tu historia. Las leo todas, una por una. Me di la vuelta y me alejé, sin decir ni una palabra. No corrí, no tropecé. Caminé con el paso preciso, medido, de una mujer que abandona una mala negociación. Necesitaba llegar a mi coche. Necesitaba silencio para procesar la magnitud del error táctico que acababa de cometer. Al cerrar la puerta de la berlina, el murmullo del funeral se convirtió en un zumbido sordo, y mi mente no voló hacia la pérdida de mi padre. El luto es un lujo que no pueden permitirse los que están siendo atacados. En su lugar, mi cerebro activó el mismo protocolo que uso cuando encuentro una sociedad pantalla en los libros de un cliente. Inicié una auditoría de las últimas 24 horas. La mañana había empezado con una tensión extraña, vibrante, en nuestro adosado. Tyler llevaba en pie desde el amanecer paseándose por el pasillo en su bata de seda, con el teléfono pegado a la oreja. En ese momento supuse que coordinaba la logística con la funeraria o gestionaba el catering. Le di crédito por ser un marido comprensivo. Fue un error. Ahora lo veo. No estaba coordinando el duelo, estaba orquestando una campaña de desprestigio. Recordé los fragmentos de conversación que había ignorado mientras intentaba vestirme para el entierro de mi padre, el tono bajo y grave que usaba. Está muy frágil, Marcus. Me preocupa que se venga abajo. No creo que pueda hacerse cargo del patrimonio ahora mismo. Es demasiada presión. Puede que tenga que intervenir como tutor, solo temporalmente, por su propio bien. Estaba llamando a amigos de la familia, a los socios de mi padre, incluso al fideicomisario. Estaba sembrando minas alrededor de mi reputación, de forma sistemática. Sabía que si robaba la casa yo lucharía. Así que su estrategia era desacreditar al testigo antes de que se descubriera el crimen. Si todo el mundo pensaba que el dolor me había vuelto mentalmente inestable, mis protestas sonarían a histeria, no acusaciones. Era la jugada clásica de un depredador: aislar a la víctima, cuestionar su cordura y luego liquidar los activos. Tyler siempre había estado obsesionado con la apariencia del éxito. Se autodenominaba visionario inmobiliario, pero su cartera era sobre todo humo, espejos y tarjetas de crédito hasta el límite. Pasaba más tiempo puliendo su perfil de LinkedIn que cerrando tratos. Durante 6 años yo había sido la socia capitalista silenciosa de nuestro matrimonio. Soy auditora forense. Me paso el día rastreando activos ocultos para el Ministerio de Justicia y en divorcios de alto standing. Vivo entre hojas de cálculo y registros bancarios. Lo mío son los hechos puros y duros. Tyler vivía de las vibraciones y el networking. Yo había pagado la hipoteca. Yo había pagado las facturas. Yo había pagado en silencio los 20.000 euros en gastos de empresa, que acumuló intentando lanzar una agencia de branding de lujo que nunca consiguió un solo cliente. Lo había tolerado porque pensaba que solo era un inseguro, un soñador que intentaba encontrar su lugar junto a una esposa que trataba con realidades concretas. Pensaba que su inseguridad era un defecto, no un arma. Pero sentada en mi coche mirando el volante, las variables por fin encajaron. Él no me amaba, me toleraba, amaba la proximidad al imperio de mi padre. Creía que el matrimonio no era más que una estrategia de fusión y adquisición a largo plazo. Para él, yo no era su socia, era el puente hacia el capital. Y ahora que mi padre el guardián ya no estaba, Tyler se había cansado de esperar. No veía mi herencia como un legado que honrar, sino como un evento de liquidez. Se creía muy listo. Pensaba que dejándome fuera y manipulando nuestro círculo me había ganado la partida. Pero Tyler cometió el mismo error que cometen todos los estafadores novatos. Asumió que por ser callada era ciega. No se dio cuenta de que, mientras él jugaba a las damas con las cerraduras de las puertas, yo me había pasado la vida aprendiendo a desmantelar casinos. ¿Quería una guerra? De acuerdo. Puse el coche en marcha. No iba a casa a llorar, iba al Zenit. Necesitaba ver la escena del crimen. Llegué al edificio Zenit, un alfiler de cristal que perforaba el cielo de Madrid. Era hipermoderno, imponente y agresivamente caro. No era solo una casa, era una fortaleza de riqueza. Entré en el vestíbulo, mis tacones repiqueteando rítmicamente contra el mármol. El portero, Enrique, estaba en su puesto.
Me miró y rápidamente bajó la vista a su escritorio, evitando mi mirada. Esa fue la primera señal de alarma. Normalmente Enrique me habría recibido con una sonrisa cálida y unas palabras de pésame, hoy. Parecía un hombre al que le han dado órdenes que no quiere cumplir. Ignoré el cambio en el ambiente y fui directa a la zona de ascensores privados que daban servicio a los áticos. Me paré ante el panel de acero cepillado y me incliné para el escáner de retina. Este sistema era de grado militar, instalado por mi padre hacía 3 años. No cometí errores. Esperé el suave timbre y la luz verde. En su lugar, un zumbido áspero y disonante resonó en el silencioso vestíbulo. La luz parpadeó con un rojo furioso. Acceso denegado. Usuario no encontrado. No sentí pánico. No agité las manos frenéticamente ni pateé la puerta. Solo me quedé mirando la luz roja. Era una confirmación. Mis sospechas no eran paranoias, eran hechos. Probé con el teclado manual, introduciendo mi código de anulación. Entrada no válida. Entonces, la pantalla del interfono cobró vida. La pantalla de alta definición se iluminó y allí estaba él, Tyler. Estaba de pie en el vestíbulo de la casa de mi padre, mi casa, con un polo informal y un vaso de cristal con un líquido ambarino. Parecía relajado, como el señor del castillo observando a sus siervos. Daphne, su voz llegó a través de los altavoces, suave y condescendiente, con un ligero eco en el vestíbulo de mármol. Te dije que fueras al adosado. Estás montando una escena. Miré a mi alrededor. Unos pocos residentes pasaban, lanzando miradas curiosas. Tyler contaba con mi vergüenza. Apostaba que una mujer como yo, educada para ser discreta y digna, se retiraría antes de enzarzarse en una disputa pública. Abre el ascensor, Tyler dije, con voz baja y firme. No puedo, cariño, no hasta que firmes los papeles. Hago esto por nosotros. No estás pensando con claridad ahora mismo. El duelo hace que la gente haga locuras. Solo estoy asegurando el activo hasta que te estabilices. Dio un sorbo a la bebida. El whisky de 60 años de mi padre. Además, ahora es de mi propiedad. Tengo la documentación aquí mismo. Sostuvo un documento frente a la lente de la cámara. Era una escritura de renuncia sellada y notariada. La mantuvo ahí un buen rato, con una sonrisa de suficiencia pegada a la cara, agitándola como un billete de lotería premiado. Le miré en esa pantalla y sentí un extraño desapego, casi clínico. Ya no estaba mirando a mi marido, estaba mirando un caso de estudio sobre el delirio psicológico. En mi profesión lo llamamos el delirio del bolsillo vacío. Es una forma específica de narcisismo que se encuentra en personas que pasan sus vidas junto a una gran riqueza. Confunden la proximidad con la propiedad. Tyler había pasado 6 años a mi lado en galas, viviendo en casas que pagaba mi padre y conduciendo coches a mi nombre. En algún punto del camino su cerebro reconfiguró la realidad, dejó de verse como un beneficiario y empezó a creer que él era la fuente. Realmente creía que, porque disfrutaba del estilo de vida, merecía el estilo de vida. No entendía que él solo era un satélite que reflejaba la luz de mi padre. Él se creía el sol. De verdad creía que sostener un trozo de papel y cambiar una cerradura le convertía en Thomas Vance. No entendía que una riqueza como esta no se basa solo en llaves. Se basa en estructuras, fideicomisos y leyes blindadas a las que el ego de un ocupa les trae sin cuidado. ¿Has terminado?, pregunté. Vete a casa, Daphne. No me hagas llamar a seguridad para que echen a mi propia mujer. No respondí. Saqué mi teléfono. No llamé a la policía. No llamé a un abogado. Abrí la aplicación de la cámara, hice zoom en la pantalla y saqué 3 fotos de alta resolución del documento que sostenía. Luego saqué una foto de su cara, petulante y victoriosa en el encuadre. Adiós, Tyler DJ. Me di media vuelta y me marché. Sentí su confusión irradiando a través de la pantalla mientras me iba. Esperaba que gritara, esperaba que suplicara, esperaba la reacción emocional de una esposa. En cambio, obtuvo la fría indiferencia de una auditora que acaba de reunir las pruebas iniciales. Creía que me había dejado fuera del edificio. No se daba cuenta de que se acababa de encerrar a sí mismo en una jaula. Me registré en un hotel a 3 manzanas. No lo elegí por las vistas o los servicios, lo elegí porque tenía una conexión a internet segura y de alta velocidad, y un centro de negocios que no hacía preguntas. No llamé a mi madre, no llamé a mi mejor amiga. Entré en la habitación, eché el cerrojo y monté mi puesto de trabajo en el pequeño escritorio de caoba. Durante los últimos 10 años, Tyler me había visto como una esposa. Veía a la mujer que doblaba su ropa y corregía sus correos. Había olvidado que, antes de ser su esposa, yo era auditora senior en la división de fraude del Estado. Olvidó que me pasaba los días diseccionando los cadáveres financieros de hombres mucho más listos y ricos que él. Respiré hondo, me centré y cambié el chip en mi cerebro. Daphne, la hija de luto, se había ido. La auditora Daphne había fichado para empezar su turno. Subí las fotos que había hecho en el vestíbulo.
En la pantalla de alta resolución de mi portátil, la escritura de renuncia que Tyler había agitado en mi cara parecía menos un documento legal y más una nota de rescate. Pasé la imagen por mi software de reconocimiento óptico de caracteres. Aislé el número de registro sellado en la esquina superior derecha. Entré en la base de datos del registro de la propiedad. Es un registro público, pero tienes que saber cómo navegar por el sistema para ver los archivos en tiempo real. Tecleé el número. Registro no encontrado. No me sorprendió. Una escritura legítima tarda días en procesarse. Pero Tyler afirmaba que ya estaba hecho. Hice zoom en el sello del notario al pie de la página, Marcus J. Thorne, Comunidad de Madrid. Busqué el nombre en el Colegio de Notarios. El resultado apareció en letras rojas. Licencia revocada, 2019. Causa, inducción al fraude. Tyler no había contratado a un abogado, ni siquiera a un asistente legal. Había contratado a un fantasma. Había acudido al mercado negro de los servicios legales, el tipo de lugar donde pagas en efectivo por documentos que parecen bonitos, pero tienen el mismo peso que una hipoteca del Monopoly. Pero las falsificaciones no son baratas, especialmente las que vienen con un hackeo biométrico especializado para un edificio como el Zenith. Minimicé los registros y abrí una nueva ventana. Nuestro portal bancario. Me quedé mirando la pantalla. Mi pulso no se aceleró, mis manos no temblaron. Simplemente miré los números con el frío desapego de un forense determinando la hora de la muerte. Cuenta de ahorros conjunta, 0. Fondo de crecimiento personal de Tyler, 0. Cartera de inversión B, liquidada. El historial de transacciones contaba la historia de un hombre en caída libre. 3 días atrás, mientras yo estaba sentada junto a la cama de mi padre, sosteniendo su mano mientras daba sus últimos suspiros, Tyler estaba moviendo dinero. Había iniciado 4 transferencias distintas, todas ellas a una sociedad pantalla en las Islas Caimán, registrada a nombre de una consultora, que reconocí al instante de un antiguo caso de crimen organizado. Saqué la calculadora. El importe total transferido era de 700.000 euros. Nos había vaciado. Se había llevado el dinero que ahorrábamos para la entrada de una casa de verano, el dinero para los hijos que aún no habíamos tenido, la red de seguridad que yo había construido para nosotros. Se había llevado hasta el último céntimo de capital líquido a su alcance, y se lo había gastado todo en un trozo de papel que, legalmente, no valía nada. Me recosté en la silla. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido del disco duro. La mayoría de las mujeres estarían gritando ahora mismo, estarían estrellando la lámpara contra la pared, pero yo sentía una extraña calma gélida. Esto ya no era una traición, era una transacción. Tyler había invertido 700.000 euros en un fraude. Había apostado toda nuestra vida a su capacidad para intimidarme. Pensaba que la escritura era un arma. No se daba cuenta de que era un recibo. El recibo de un delito grave. Al transferir ese dinero a una entidad fraudulenta conocida, no solo había robado a su mujer, había cometido un fraude telemático agravado. Me había entregado las esposas y las había pagado con su propio futuro. Guardé los archivos, hice una copia de seguridad en un disco externo y en un servidor en la nube. Luego cerré el portátil, fui a la ventana y miré las luces de la ciudad. En algún lugar, Tyler probablemente estaba descorchando una botella de champán, brindando por su nuevo imperio. No sabía que el suelo bajo sus pies ya se había disuelto. Estaba en caída libre, y ni siquiera había empezado a sentir el aire. Cerré el portátil, dejando el rastro digital de la destrucción de Tyler brillando en la pantalla. La auditoría estaba completa, pero necesitaba una última variable para cerrar el caso. Necesitaba al arquitecto del fraude. Encontrar a Marcus J. Thorne no fue difícil. Los hombres como él no se esconden en las sombras, se esconden bajo el brillo de la riqueza excesiva. Rastreé el registro de la sociedad pantalla hasta una oficina virtual en las Islas Caimán, pero la dirección IP utilizada para acceder a la cuenta era local. La señal provenía de un club de puros solo para socios en el barrio de Salamanca llamado La Bóveda. No avisé. Entré directamente. La recepcionista intentó detenerme, murmurando algo sobre reservas y niveles de membresía. Simplemente deslicé mi placa de consultora del Ministerio de Justicia sobre el mostrador de caoba. Estaba caducada, pero ella no lo sabía. Vengo a ver al señor Thorne. Es una auditoría de cumplimiento. Se quedó pálida. Señaló un reservado de cuero al fondo. Marcus estaba allí, rodeado de humo azul y olor a tabaco añejo. Tenía exactamente el aspecto de su expediente, pulcro, depredador y completamente tranquilo. Llevaba un traje que costaba más que el coche de Tyler. Me vio acercarme y ni siquiera parpadeó. Los tiburones reconocen a otros depredadores. Señora Vance dijo, señalando la silla vacía frente a él. Me preguntaba cuánto tardaría en venir.
Su marido dijo que era usted muy emocional. Le dije que estaba subestimando sus genes. Me senté. No acepté la copa que me ofreció. Le vendiste un activo fantasma, Marcus, una escritura de renuncia para una propiedad que pertenece a un fideicomiso corporativo irrevocable. Le vendiste el Palacio de Cristal del Retiro. Marcus sonrió, una expresión lenta y afilada como una navaja. Le vendí un sueño, Daphne. Es culpa mía que no leyera la letra pequeña. El documento establece claramente que la transferencia está sujeta a los estatutos vigentes del fideicomiso. Tenía tanta prisa por firmar. La codicia vuelve analfabeta a la gente. Te transfirió 700.000 euros. Eso es hurto mayor. Eso es una tarifa de consultoría, corrigió con suavidad, por estrategia de adquisición de activos. Si él no consiguió adquirir el activo es su problema, yo le proporcioné la estrategia. Lo miré, a este hombre que se aprovechaba de la inseguridad de los nuevos ricos. No era solo un estafador, era un evento de selección natural para el ecosistema financiero. Eliminaba a los débiles. ¿Por qué Tyler?, pregunté. Sueles apuntar a cuentas en paraísos fiscales. Porque un farsante de poca monta con las tarjetas al límite. Marcus se inclinó hacia adelante, el humo danzando alrededor de su cara. Porque estaba suplicando que se lo comieran. Lo conocí en una gala hace 6 meses. Se pasó una hora contándome cómo iba a reestructurar el imperio de tu padre en cuanto el viejo muriera. No hablaba del legado de tu padre, hablaba de su propia liquidez. Yo solo le di una pala. Él cavó el agujero. Hizo una pausa sacudiendo la ceniza en un cenicero de cristal. Me dijo que necesitaba dejarte fuera para darte una lección, que eras demasiado controladora con el dinero. Entonces me di cuenta de que quitarle su dinero no era solo un negocio, era un impuesto a la estupidez. Me levanté. Tenía lo que necesitaba. Su arrogancia era su confesión. Había grabado la conversación con el móvil en mi bolsillo. Pero mientras me giraba para irme, un pensamiento me golpeó, pesado y sofocante. Miré por la ventana del club la calle concurrida. Pensé en la vida que Tyler podría haber tenido. Esta es la contrafactual, la auditoría del camino no tomado. Si Tyler simplemente se hubiera quedado a mi lado en el funeral, si solo me hubiera cogido la mano y hubiera sido un marido, habríamos entrado juntos en el ático cenit. No me habría importado el dinero, lo habría compartido todo. Habría vivido en una casa de 25 millones de euros gratis. Habría tenido acceso a los mejores clubes, los mejores coches, la mejor vida, solo por ser leal. Pagó 700.000 euros para robar algo que ya era suyo para compartir. Estaba tan obsesionado con poseer el título que quemó el reino entero. No fue solo un crimen, fue una tragedia de proporciones shakespearianas. Sacrificó el paraíso porque no soportaba ser un invitado en él. Va a ir a la cárcel, Marcus, dije en voz baja. Lo sé, respondió Marcus, cogiendo su copa. Y yo me voy a las Maldivas. Buena suerte con el papeleo, Daphne. Salí del club. El aire de fuera era fresco y limpio. Tenía la escritura, tenía los registros bancarios. Y ahora tenía la confesión. La investigación había terminado. Era la hora de la sentencia. A la mañana siguiente le envié un mensaje. Solo una línea. Nos vemos en el despacho del abogado. Trae la escritura. Respondió al instante. Me alegro de que por fin entres en razón. Nos vemos a las 10. Pensaba que me rendía. Pensaba que iba a firmar los papeles que validarían su robo. Entró en la sala de juntas como si fuera el dueño del edificio. Llevaba un traje nuevo, probablemente comprado con un crédito que ya no tenía. Lanzó la escritura sobre la mesa con un gesto teatral. Ya está hecho, Daphne dijo, sin siquiera mirarme. Ya he solicitado el divorcio. Me quedo con el ático. Te llevas la mitad de lo que quede en las cuentas conjuntas, que por cierto es nada. Me lo gasté todo en gastos legales para asegurar el activo. Se estaba regodeando de habernos robado los ahorros. No dije nada. Simplemente saqué de mi bolso una única carpeta roja. La deslicé sobre la mesa. Quizá quieras leer eso antes de firmar nada, Tyler. Se rió. ¿Qué es esto? ¿Otra de tus hojas de cálculo? No necesito leer nada, tengo la escritura. Tienes un trozo de papel, dije, mi voz tranquila, casi aburrida. Abre la carpeta. La abrió. La primera página era una copia del título de propiedad original del edificio. Mostraba como propietario a el Fideicomiso Corporativo Unipersonal Thomas Vance. Vi sus ojos recorrer las palabras. No entendía lo que estaba viendo. ¿Y qué? Era el fideicomiso de tu padre. Ahora es mío. No, Tyler. Un fideicomiso corporativo unipersonal no es una persona. Es una entidad legal que existe a perpetuidad. No se puede transferir, no se puede vender, no puede ser heredado por un individuo. El ático no me pertenece a mí. No le pertenecía a mi padre, le pertenece al fideicomiso. El fideicomiso permite que los beneficiarios vivan aquí, pero nadie lo posee. No puedes comprar una escritura porque no existe una escritura para él. Su rostro palideció.
Eso es imposible, Marcus dijo. Marcus te vendió aire, Tyler. Te vendió una escritura de un activo fantasma. Pagaste 700.000 euros por la fotocopia de un documento sin ninguna validez legal. No compraste el ático. Compraste un souvenir. Se levantó, su silla cayó hacia atrás con estrépito. Mientes. Tengo las llaves. Cambié los códigos. Hackeaste el sistema de seguridad local, dije. El equipo de seguridad del fideicomiso lo reinició hace 10 minutos. Tus datos biométricos han sido borrados. Tus códigos ya no existen. Y por cierto, los estatutos del fideicomiso activan automáticamente una auditoría forense cada vez que hay un intento de acceso no autorizado. Esa auditoría detectó tu transferencia. Pasé a la siguiente página de la carpeta. Era el registro bancario. Robaste fondos matrimoniales para cometer un fraude. Eso es un delito grave, Tyler. Y como transferiste el dinero a la sociedad pantalla de Marcus, es un fraude telemático agravado. Miró el papel, luego a mí. La arrogancia se había esfumado. En su lugar había puro terror. Buscó a tienta su teléfono, marcó un número, sabía quién llamaba. Marcus no va a contestar, Tyler. Es un tiburón. Los tiburones no se quedan cuando hay sangre en el agua. Te vio venir a 1 kilómetro. Un aficionado codicioso y desesperado intentando saltarse la ley. Cogió tu dinero y se esfumó. A Tyler se le cayó el teléfono. Miró alrededor de la sala como si buscara una salida, pero no había a dónde ir. Las paredes estaban cerrando. No tenía dinero, no tenía casa, no tenía trabajo, no tenía nada. Podemos arreglar esto, tartamudeó, con la voz quebrada. Daphne, por favor. Fue un error. Solo intentaba asegurar nuestro futuro. Podemos recuperar el dinero. Tú puedes ayudarme. Lo miré. Pensé en el funeral. Pensé en la campaña de desprestigio. Pensé en la cerradura de la puerta. Si hubieras sido una persona decente, dije. Si te hubieras quedado a mi lado en el funeral, si simplemente hubieras sido un marido, habrías vivido en ese ático el resto de tu vida. Era todo gratis, Tyler. El lujo, el estatus, la comodidad. Era todo tuyo para compartir. Pagaste 700.000 euros para robar algo que ya era un regalo. Me levanté. La policía te está esperando en el vestíbulo. Tienen una orden de arresto por fraude y malversación. Te sugiero que no montes una escena. Queda muy feo. Salí de la sala de juntas. No miré atrás. Bajé en el ascensor hasta el vestíbulo. Pasé junto a los policías que subían a por un hombre que había intentado hipotecar un espejismo y salí a la brillante luz del sol de Madrid. El aire sabía a gases de escape y a victoria. Paré un taxi. Al edificio Zenith, por favor. Cuando llegué, Enrique, el portero, estaba allí. Se apresuró a abrirme la puerta del taxi, sus ojos escrutando mi cara en busca de signos de la inestabilidad de la que Tyler les había advertido a todos. No vio ninguno. Bienvenida a casa, señora Vance, dijo, y esta vez me miró a los ojos. Fui al ascensor privado. Puse la mano en el escáner. Esta vez no hubo vacilación. Un suave timbre, una luz verde. ¿Haces eso? Concedido. Las puertas se abrieron y entré en el vestíbulo. Estaba en silencio, vacío. El aire acondicionado zumbaba una nota grave y cara. Recorrí las estancias que mi padre había diseñado, tocando las superficies que Tyler había intentado reclamar. Allí estaba su copa medio terminar en el posavasos, sus zapatos tirados junto a la puerta. El espacio olía a los viejos libros de cuero de mi padre, mezclado con el leve y rancio aroma de la desesperación de Tyler. Fui hasta los ventanales que iban del suelo al techo y contemplé el Parque del Retiro, un pulmón verde en medio de la cuadrícula de hormigón. La vista era sobrecogedora, valía 25 millones de euros. Pero mientras estaba allí, mirando el imperio que acababa de defender, sentí un extraño vacío. Entonces me di cuenta de que no podía vivir aquí. No después de esto. Se suponía que este lugar era un santuario. Pero la codicia de Tyler había manchado las paredes. Había convertido este hogar en un campo de batalla, un premio a ganar en un juego al que nunca quise jugar. Si me mudaba ahora, no estaría honrando a mi padre. Estaría viviendo en el museo de la traición de mi marido. Cada habitación me recordaría la cerradura que cambió. Cada vista me recordaría el precio que intentó poner a mi cordura. Me senté en el borde del sofá y pensé en cómo es la verdadera justicia. A menudo pensamos que la justicia es solo castigo, el ladrón va a la cárcel, el mentiroso es desenmascarado. Y sí, Tyler se enfrentaba a todo eso. Pero esa es la justicia de la espada. Corta cosas, pone fin a las cosas. Mi padre me enseñó un tipo diferente. La llamaba la justicia del sembrador. Solía decir, Daphne, el poder real no consiste en lo que puedes guardar para ti. Consiste en lo que puedes hacer crecer para los demás. El castigo detiene al malo, pero no cura la herida. Para ganar de verdad tienes que tomar la energía del conflicto y transmutarla en algo que construya. Tienes que plantar una semilla en la tierra quemada.
Si me quedaba con este ático solo para vivir en el lujo, simplemente estaría acaparando el premio. Quería hacer algo que hiciera que las acciones de Tyler no solo fueran ilegales, sino irrelevantes. Quería convertir su acto de egoísmo supremo en un acto de servicio supremo. Cogí el teléfono y llamé al fideicomisario. Soy Daphne, dije. Estoy en el Zenith. Quiero hacer un cambio en la cláusula de uso del fideicomiso. Por supuesto, Daphne. ¿Quieres mudarte? No, dije con voz firme. No voy a mudarme. Quiero convertir el ático en una sede. Voy a establecer la Fundación Thomas Vance para víctimas de abuso financiero. Quiero que este lugar, esta fortaleza, sea un centro de recursos para personas que han sido robadas, manipuladas y desmanteladas financieramente por aquellos a quienes amaban. Quiero abogados, auditores forenses y terapeutas trabajando en estas habitaciones. Quiero que esta vista sea lo primero que vean las víctimas cuando empiecen a recuperar su poder. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, una calidez en la voz del fideicomisario. A tu padre le habría encantado eso, Daphne. Esa noche no dormí en la suite principal de 25 millones de euros. Hice una pequeña bolsa con los efectos personales de mi padre y le dejé las llaves a Enrique. Volví a mi pequeña habitación de hotel. Era estrecha. La vista daba a una pared de ladrillo. Ya no tenía marido. Ya no tenía los ahorros de mi vida. Ya no tenía el ático de lujo. Pero mientras yacía en la oscuridad, escuchando el zumbido de la ciudad, me di cuenta de que lo tenía todo. Tenía mi nombre, tenía mi integridad, tenía un propósito. Tyler había pagado 700.000 euros para perder su alma. Yo había renunciado a un ático para encontrar la mía. Y por primera vez en mucho tiempo cerré los ojos y encontré la paz. Si esta historia te ha recordado que el carácter es la única moneda que de verdad importa, compártela con alguien que necesite oírla. Y no te olvides de seguirme para más historias de justicia servida en plato frío.